Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 5 de diciembre. El tema de hoy, la hipertensión infantil. 2 al 3% de la población infantil la padece. ¿Será esto verdad? ¿Será más? ¿Será menos? Bueno, este día vamos a aprender de las causas, el por qué se ha venido incrementando esta tasa con nuestros especialistas. Así que veamos la siguiente cápsula y al regresar le cuento de quiénes se tratan. Como un problema que afecta a los adultos, pero de hecho esta puede estar presente en cualquier edad, incluso en la infancia. Alrededor de 5 de cada 100 niños tienen la presión arterial más alta de lo normal, aunque menos de 1 en 100 tiene hipertensión considerable desde el punto de vista médico. En muchos casos parece desarrollarse con la edad. Como resultado, su hijo puede no mostrar signos de este problema cuando es un bebé, pero puede desarrollar la afección a medida que crece. Los niños que tienen sobrepeso son mucho más propensos a presentarla. Sin embargo, cuando se vuelve grave, es generalmente un síntoma de otro problema como enfermedad renal, anormalidades del corazón, del sistema nervioso o endocrino. Los principales síntomas que presentan los niños son dolores de cabeza, mareos, dificultad para respirar, fatiga y alteraciones visuales. Para conocer más sobre la hipertensión infantil, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos. Definitivamente impactante, no nos gusta escuchar que hay hipertensión en los niños, pero sí, señores, sí la hay y de eso vamos a estar aprendiendo este día. Nuestros invitados, el primero de ellos, pediatra neonatólogo, el doctor Mario Quintero. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar nuevamente en este prestigioso programa. Tan lindo, gracias por hacer el tiempo siempre para venir y acompañarnos. También le damos la bienvenida a nuestra nutricionista infantil, la licenciada Patricia Hidalgo. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo está? Muy bien, doctora. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tan importante tema para nuestros niños. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y le damos la bienvenida a nuestro cardiólogo pediatra invitado el día de hoy, el doctor Teodoro de Jesús Alvarenga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Bienvenido. buenas tardes. Gracias por la invitación a este lindo programa. Vamos a tratar un tema muy importante hoy día. Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Mario, ¿con qué tanta frecuencia ustedes encuentran niños con hipertensión? Bueno, les quiero comentar de que la hipertensión infantil, aunque se está viendo más en niños, en adolescentes, por el sedentarismo y por el tipo de dieta que tienen, es una enfermedad que todavía no está diagnosticada en los consultorios. Hay muchos pediatras que no tienen como regla tomar la presión arterial. Por tanto, no tenemos cifras reales en el país que tanto frecuente es. Generalmente cuando nosotros nos damos cuenta es porque ya consultó en un hospital, y en los hospitales generalmente tenemos monitores cardíacos, tenemos monitores de presión, y cuando tomamos la presión arterial es que nos damos cuenta de que hay hipertensión. La hipertensión en niños se basa en tablas, igual que el peso y la talla, según la edad del niño, según la talla, según el sexo, así son los valores de presión arterial normal. Cuando estamos hablando de hipertensión es porque el niño ya hallamos un valor arriba del percentil 95 para su peso, para su edad y para su sexo. Entonces, cuando lo corroboramos en 3 ocasiones y esta presión está arriba del percentil 95, estamos hablando de hipertensión en el área infantil. Realmente deberíamos de tener en la clínica es el concepto de tomar la presión a todos los niños, porque estamos viendo bastante obesidad, bastante sobrepeso, bastante sedentarismo, niños que pasan con el celular, con la tablet. Entonces, no sabemos hasta qué punto la frecuencia está en nuestra población.
Muy bien, por eso mismo les mencionaba al principio si realmente estará siempre entre el 2 y el 3% de la población infantil los que están padeciendo de hipertensión arterial, dado que las cosas que tú mencionabas, el sedentarismo, la obesidad, pues son cuestiones que han venido a incrementarlo. Pero bueno, preguntémosle al doctor Alvarenga, ¿en realidad sigue siendo ese 2 a 3% o es un poco más? Es bien interesante este tema porque la perspectiva clínica de la presión arterial en los niños y adolescentes ha venido cambiando. Tanto así que en el 2009 se publicó en Estados Unidos, en ayuda con la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, un estudio donde clasificaban la presión en base a la medición realizada por el clínico en su clínica. Asimismo, es importante conocer estos valores porque eso nos va a permitir a nosotros el poder ver los diferentes cambios que sufren los niños a través de su crecimiento y desarrollo. Es así que la Academia Americana de Pediatría recientemente lanzó en el mes de agosto pasado un estudio donde reportan ya una incidencia a partir del estudio iniciado allá por 2009, donde esa incidencia está de 0.4%, es decir, 40 por cada 1000 niños. 40 por cada 1000 niños. Es un aproximado. Muy bien. Bueno, Patti, mencionamos que sedentarismo y obesidad son las principales causas de por qué se ha incrementado esta tasa últimamente de hipertensión arterial en los niños. ¿Cuál es el principal factor, aparte, pues en cuanto a nutrición hablando, por qué tenemos más niños obesos? Aparte que ya mencionamos un poco el sedentarismo, ¿por qué hay más obesidad infantil hoy día? Ahora en día creo que, como ya lo mencionaba el doctor, por el internet, por toda esta tecnología que le están brindando a nuestros niños, creo que el sedentarismo sería la principal causa de obesidad y sobrepeso en los niños, que por consiguiente puede desarrollarse en una hipertensión infantil. Eso sería. Y en cuanto a la nutrición, ¿cuál es el problema que se está dando en cuanto al factor dietético? ¿Qué es lo que nuestros niños están consumiendo de más? ¿Es realmente cantidad o es la calidad de alimentos? Creo que va un poquito por los dos, tanto en cantidad y en calidad de los alimentos. Creo que ahora en día también mucha comida rápida, mucha practicidad al momento de preparar los alimentos, por los estilos de vida que estamos llevando también. Entonces, cantidad y calidad afectan mucho en la nutrición de nuestros niños. Y en cuanto a la calidad de alimentos, ¿qué es lo que más problema le da a nuestros niños y adolescentes? Creo que tal vez la combinación de los alimentos, mucha grasa saturada, mucho consumo de azúcares, porque está muy fácil el acceso a esto en los colegios, en la tienda, en la casa, incluso en los supermercados está muy accesible el consumo de este tipo de alimentos. Bueno, uno va a los supermercados y en las cajas está la cantidad de dulce y la cantidad de cositas de boquitas que uno puede comprar, como le dicen, de meneitos. Incluso como la publicidad que se le está dando a la comida también puede afectar en gran medida al sobrepeso y a la obesidad, porque muchas veces solo nos dicen, enriquecido con tanto y tanto, pero no nos fijamos en calorías, no nos fijamos en cantidad de sodio, no nos fijamos en cantidad de grasa, solamente nos vamos como está enriquecido en ciertos aspectos, pero no nos fijamos en una etiqueta nutricional y no nos tomamos el tiempo de leerla y saber si es adecuada o no para nuestros niños. Muy bien. Doctora Alvarenga, hablemos de factores de riesgo, porque al igual que los adultos, pues también los niños tienen sus factores de riesgo para padecer de un problema de hipertensión, ¿cierto? Sí, efectivamente. Causas de hipertensión en la edad pediátrica podemos clasificarla como primaria o idiopática y secundaria. En la edad pediátrica nosotros no vamos a encontrar de forma rutinaria como clínicos una hipertensión arterial. Esta en su mayoría de casos va a ser secundaria y secundaria a causas, por ejemplo, metabólicas. La diabetes nos puede provocar en los niños hipertensión arterial, problemas en la glándula suprarrenal, donde tenemos hiperplasias a nivel de esta glándula. Podemos tener una producción incrementada de aldosterona, problemas renales tanto en el parénquima como agenesias, problemas congénitos dentro del parénquima renal o incluso a nivel del árbol vascular renal. Esas causas de hipertensión secundarias a problemas de estenosis o trombosis en las arterias renales. Asimismo podemos tener causas neurológicas como tumores cerebrales y obviamente, pues como ya se mencionó, la obesidad, el sedentarismo, el tipo de práctica que nosotros inculcamos mal a nuestros hijos en casa hace que se vuelvan sedentarios, que incrementen la ingesta de golosinas, cosas
que a la larga nos llevan a un incremento de la presión arterial y per se pues las cardiopatías como el conducto arterioso persistente, enfermedades de la colágena le llamamos nosotros como el lupus y la insuficiencia renal nos pueden dar hipertensión renal. Muy bien, por lo tanto, son varios los factores, obviamente el hereditario, el genético es también importante, no es lo mismo aquellos que no tienen papás hipertensos, ¿verdad? Claro. Que aquellos que sí tienen papás hipertensos, o sea, tienen que cuidarse todavía más. Bueno, el tema está muy interesante, vamos a escuchar el avance noticioso con Astrid Ábalos y regresamos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Yo me imagino que sí, pues, ¿verdad? Le puede afectar, es decir, por su tierna edad, ¿verdad? Que no tienen la resistencia tal vez que uno puede tener, porque ellos tienen bastantes defensas también, ¿va? Pero hay veces una enfermedad les da cáncer a los niños recién nacidos, ¿va? No, realmente pienso que sí les puede afectar, ¿verdad? Es de tener mucho cuidado en cualquier alteración en su salud y pues más que todo el cuidado de los padres, ¿verdad? En ver los cambios en los niños. Entonces no creo que sea necesariamente solo de adultos. Creo que les está afectando también a los niños por la obesidad. Influye bastante los padres que no cuidan lo que los niños comen y les podría afectar porque ya no sería solamente la hipertensión, sino pueden venir más como la diabetes, los triglicéridos, puede padecer y más así hasta la obesidad. Fíjese que realmente desconozco. Sé que es de personas adultas padecer de ese proceso, no conozco en los niños. No, definitivamente yo creo que sí le puede afectar a los niños. El estrés que vivimos los adultos, hacemos que contagiamos a los niños de alguna manera, ¿verdad? Y sí, definitivamente la hipertensión hoy en día, yo lo he sufrido bien de cerca, ¿verdad? Y sí, yo he visto que en los niños afecta definitivamente. Si uno se descuida de ellos. Me imagino que si uno se descuida de ellos, mucho más. Hay que estar pendiente siempre de ellos. Muy agradecidos a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Fíjense qué interesante, la señora decía, no sé, supongo que es una enfermedad de adultos, pero sí se puede dar y en lo que estábamos aquí en medio del corte, hablamos con el doctor Alvarenga, el paciente más pequeñito que él ha tenido hipertenso. Doctor, cuéntanos un poquito qué edad tenía. Es un paciente de 10 días de vida, es un neonato, un recién nacido que estaba hipertenso. Tenía datos de una presión como la nuestra, una presión sistólica que rondaba los 95, 115 milímetros de mercurio de presión sistólica. Un paciente que estaba hipertenso por secundario al uso de esteroides y problemas de displasia broncopulmonar prematuro, pero rápido hizo una displasia. No sé, doctor Quintero. ¿Usted qué es lo más pequeño que ha visto hipertenso, Mario? Bueno, igual que el doctor, como la hipertensión en la edad pediátrica es secundaria, la mayoría de veces en cuidados intensivos usamos mucho medicamento que si no se tiene un control nos puede disparar la presión arterial. Generalmente cuando nos llegan los pacientes y están chocados, tienen shock séptico, tienen falla pulmonar, entonces necesitamos ciertos medicamentos que le ayuden a la presión. La cuestión que hay que tener la suficiente criterio para saber hasta cuándo lo vas a utilizar, porque cuando se pasa el medicamento de los días o de las dosis, entonces es lo que pasa, se pasa al otro lado. Entonces tenemos niños con hipertensión y que la hipertensión, igual que todas las enfermedades, al principio es silente, no vemos mayores síntomas, hasta que ya vemos que hay un daño glomerular, un daño renal o un daño cerebral, puede haber hasta un ACV, entonces es que nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en
la hipertensión. Bueno, por eso es que es importantísimo entonces lo que tú mencionabas, el traer a bien el llamado a todos los colegas que se dedican a la pediatría a tener un tensiómetro y a tenerlo como un diagnóstico a tomar en cuenta en los niños, porque no, para no esperar hasta que haya un daño que pues sea el que esté dando los síntomas. ¿Qué síntomas son los que vamos a tener o que nos pueden hacer pensar que hay un problema de hipertensión en un niño? Más que todos los antecedentes. Bueno, si tenemos un niño que los padres son hipertensos o que que tienen cardiopatía o que vemos que un niño que está en el percentil de sobrepeso o de obesidad, un niño también que está con mucho estrés, ya estamos viendo niños que, como dicen, con una combinación de factores, el sedentarismo, la alimentación, y ahora que si está en un colegio donde lo someten a estrés, que tiene bullying, entonces eso puede afectar a la presión arterial. Y los niños que están con hipertensión, generalmente hay un daño de los vasos, y este daño de los vasos sanguíneos, al final, si no se controla, afectan o el riñón, o afectan el cerebro, o afectan el corazón. Entonces, antes de llegar a causas graves, hay que detectarlo a tiempo. Detectarlo a tiempo. ¿Qué tanto de verdad, será que el factor emocional, estrés, ansiedad, puede darnos una hipertensión arterial en un paciente que ya tiene la predisposición genética, o puede un paciente sin ningún factor de riesgo de pronto por pura ansiedad, estrés, tener presión alta? Claro, todo depende del entorno en el que nosotros nos desarrollemos. Los niños, pues obviamente si tenemos padres que son con carga genética hipertensos, diabéticos, y los metemos a un estrés, niños que son en las escuelas llevados a bullying, estos niños muchas veces tienen sus problemas de hipertensión y esto genera síntomas, a veces silentes les llamamos, o sea, síntomas que pasan desapercibidos, que mamá me duele la cabeza, mamá que cuando camino me fatigo y me duele el pecho y siento un dolor opresivo, que mamá siento que a veces veo borroso o escucho zumbidos entre comillas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones debemos nosotros darle la importancia. Papás, hay que tener mucho cuidado con estos síntomas cuando nuestros hijos los manifiestan. En ese sentido, pues, el entorno, siempre el estilo de vida que nosotros le inculquemos a nuestros hijos es reflejo de lo que en realidad les estamos dando en el hogar. Si en el hogar compramos refrescos carbonatados, si en el hogar compramos golosinas, si en el hogar comemos mucha comida grasosa, pues vamos a tener mayor índice de obesidad y eso nos va a llevar a problemas de presión arterial elevada. Muy bien. Por lo tanto, sí, es una sumatoria, ¿sí? Como mencionaban, realmente es ir sumando unos más uno. Aquí viene, tenemos un niño con factor genético, tenemos un niño que además está obeso o tiene sobrepeso, que además no hace ejercicio y además está estresado. Exacto. Es una bomba de tiempo, ¿cierto? Exacto. Bueno, a ver, ¿cuáles serían los efectos que puede ocasionar la hipertensión arterial en los niños? ¿Qué efectos o qué manifestaciones o complicaciones? Pues de todos es conocido en el ámbito médico que la hipertensión va a provocar daños o cambios a nivel del riñón y esto nos puede llevar a insuficiencia renal prematura en los niños. Nosotros hemos visto pues que decir el diagnóstico de hipertensión a un niño es un balde de agua fría para los padres, porque esto significa que nuestro niño va a estar medicado a temprana edad. Por eso hay que tener en cuenta los valores o los rangos de referencia de la presión arterial. Actualmente pues existe una tabla que en base al peso y a la edad, a la talla, nos dice cuál es el valor limítrofe superior. Así, por ejemplo, mencionaba uno de los expertos reportando recientemente, si para un adolescente de 16 años la presión arterial sistólica permitida como percentil 95 para su edad normal es de 137 a 140, para una niña de la misma edad es de 132. Pero ¿qué pasa 2 años más adelante? Cuando ya tengan 18, ya dejan de ser pacientes pediátricos y entran a la edad adulta. ¿Cómo se van a manejar? ¿Como hipertensos o como
adolescentes con hipertensión arterial o como adultos hipertensos. Esa es la controversia del manejo. Entonces, ¿qué efectos o complicaciones? Primero, psicológico. Decirle a un padre que su hijo es hipertenso es como un balde de agua fría, lo vuelvo a mencionar porque ya me ha pasado, y esto implica una serie de gastos al bolsillo, y por un lado, y por otro lado, pues cambia la alimentación, a buscar comer sano, daños renales, daños en el ojo, daño a órganos blancos. Recientemente vi un paciente que tenía 220 de presión arterial, un niño de 12 años, entonces uno debe de ir buscando la causa, porque no es normal a esta edad ver ese tipo de enfermedades. Sí, no es lo normal, pero lastimosamente está sucediendo. Es una realidad. Ahora, ¿cuál es la recomendación dietética como para antes de tener un diagnóstico de hipertensión arterial, pero ya tenemos estos factores de riesgo, ya tenemos un niño con sobrepeso? ¿Cuáles son los cambios en la dieta que se tienen que ir haciendo antes de poner una dieta estricta? Antes de tener un diagnóstico de hipertensión. Y antes de tener un diagnóstico, pero que solo vemos que hay factores de riesgo. Vemos que tenemos papás hipertensos o probablemente hay una carga de diabetes en la familia. Creo que es muy importante ir vigilando todos estos factores de riesgo y desde el punto de vista nutricional empezar a hacer cambios en el estilo de vida, empezar a recomendarle al niño hacer actividad aeróbica moderada 3 a 5 veces por semana, empezar a reducir el sedentarismo, que no sean más de 2 horas de sedentarismo al día, empezar a hacer cambios en la alimentación como disminuir la cantidad de grasa saturada, disminuir las azúcares refinadas, incrementar el consumo de alimentos que favorezcan un completo desarrollo del niño, como por ejemplo los carbohidratos complejos, cambiar de refinado a complejo. También pero ahí, Pati, le voy a pedir que aclaremos qué son grasas saturadas, en qué las encuentra nuestra gente. ¿Qué son los carbohidratos simples, los complejos y las refinadas? Las grasas saturadas se encuentran más que todo en las frituras. Todo lo que sea frituras viene a complementar una grasa. Todo lo que yo fría en la cocina. Frituras, sí. También entramos como un poquito en conflicto como el tipo de aceite, si utilizamos aceite o margarina, dependiendo de qué se utilice, también es una grasa trans. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, margarina para freír, que es, por ejemplo, lo más económico, muchas veces ya entramos como en una grasa trans. Si lo utilizamos muchas veces, porque muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, para freír un alimento, lo reutilizamos, ya eso es una grasa trans y eso afecta muchísimo más que una grasa saturada, que es una fritura una sola vez. Por ejemplo, las azúcares refinadas es todo lo blanco, el pan blanco, las galletas, los dulces, todo eso se clasifica como una azúcar refinada o una harina blanca. Y los carbohidratos complejos ya son los ricos en fibra. Sobre todo se recomienda que sea fibra soluble, por ejemplo, fruta y verdura con cáscara, que eso también va a favorecer la reducción de la hipertensión. La reducción de la hipertensión. En el caso de que no la haya todavía como tal diagnóstico, también favorece tracto gastrointestinal, reducción de calorías, etc. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes veamos la siguiente cápsula. La doctora Araceli Serpas, y médico internista, nos habla qué le pasa o cuáles son los riesgos del niño hipertenso cuando llega a su vida adulta. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Yo soy la doctora Elisa Araceli Serpas Bonilla, médico internista, y este día vamos a hablar acerca de las complicaciones que un niño o un adolescente puede presentar cuando ya ha sido diagnosticado como hipertenso y que no logró ser controlado. Es de suma importancia que el médico pediatra o médico general que vea a los niños en sus controles le tome la presión arterial. De esta manera podemos hacer un diagnóstico de una forma temprana de lo que es la hipertensión arterial. Y todo esto nos puede llevar como consecuencia a evitar complicaciones en el adulto. ¿Cuáles serían? A la cabeza, los problemas coronarios, es decir, enfermedades de las arterias coronarias, los problemas en sí de la estructura del corazón. El corazón se vuelve mucho más grande, lo que nosotros médicamente llamamos como una hipertrofia o una cardiopatía dilatada. Podemos evitar también el mayor riesgo de los eventos cerebrovasculares que van incluidos dentro de esto y la enfermedad renal crónica. Todo esto puede evitarse con un control adecuado, un uso de medicamentos adecuado,
para llegar a evitar estas complicaciones en el adulto. Es de hacer recalcar que es de suma importancia, una vez que se ha diagnosticado la hipertensión arterial, tanto en niños, adolescentes o adultos, el no suspender de ninguna manera su medicamento, asistir a sus controles médicos, ya que de esto depende nuestra calidad de vida y las enfermedades que nosotros podemos evitar. Soy la doctora Araceli Serpas, médico internista para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Fíjese que estamos hablando de la hipertensión arterial en los niños y parte importante es la alimentación, y dentro de la alimentación, la buena nutrición, tenemos el problema del exceso de sodio. En la siguiente nota en Food Style veamos cómo el sodio realmente nos incrementa el riesgo de hipertensión arterial. Entre el exceso de sodio e hipertensión infantil. La sal, también conocida como cloruro de sodio, es un elemento que se utiliza desde hace muchos años en la preparación de alimentos tan diversos como helados, jugos de frutas, cereales, galletas y carne, debido a sus características bacteriostáticas y principalmente para preservarlos en el tiempo. Existen diferentes estudios que aseguran la relación entre la ingesta elevada de sodio y la hipertensión, además de otras condiciones que se desarrollan en la niñez y en algunos casos incluso en la vida intrauterina, en donde la sal provocará no solo problemas renales, sino hasta cardiovasculares. Por lo tanto, el consumo de sal debe limitarse desde la infancia, tanto si el niño padece o no de hipertensión. Por otro lado, la alimentación actual, que está compuesta mayormente por productos procesados como los embutidos, es pobre en potasio. Los pacientes hipertensos que aumentan el consumo de frutas y verduras elevan el aporte dietético de potasio, evidenciando una mejoría de los signos de la arteriosclerosis y un mejor pronóstico cardiovascular. Recuerda que una buena alimentación y constante actividad física son pilares importantes para mantenernos saludables. Bueno, definitivamente la sal es un peligro y yo creería que solamente la sal que se utiliza en la cocina y evitar el salero. Pero bueno, hablemos un poco con el doctor Alvarenga, ¿cuáles son los riesgos en realidad del sodio? ¿Hay otras enfermedades a las que esté asociada el incremento de sodio, además de la hipertensión? Bueno, el incremento de sodio nos va a llevar a una elevación del volumen circulante sanguíneo. La sal siempre va unida al agua y en este caso, pues, al consumir más sal vamos a incrementar el volumen circulante y esto al final o a la postre pues va a incrementar la presión arterial sistémica. ¿Qué otros aspectos o en qué otras enfermedades vemos afectación del sodio? Pues tumores cerebrales o en aquellas enfermedades que tengan que ver con el ciclo de la renina y la aldosterona en el sistema renal, síndromes nefróticos. Se ve afectado también el sodio, que aquí disminuye porque incrementa el volumen de agua en el cuerpo. Los niños se edematizan, los vemos hinchados, pero mucho cuidado con la sal, realmente. Es importante para que el corazón funcione, pero en cierta cantidad. Pero cuando incrementamos esta de forma deliberada, nos va a provocar muchos problemas, incluso hasta de arritmias. Muy interesante. ¿Alguna otra enfermedad que se asocie a disminución o aumento del sodio? Bueno, las enfermedades endócrinas están a la cabeza, lo decía también el doctor, los tumores cerebrales que afectan la hipófisis pueden alterar el sodio normal y sobre todo ahora lo que estamos viendo es la ingesta de alimentos con alto contenido de sodio, que eso a la larga repercute en la presión arterial. ¿Cuánto es lo máximo que deberíamos de consumir niños y adultos de sal al día? Depende si existe ya una hipertensión o no, pero 1 gramo al día es lo que por lo generalmente yo recomiendo. 1 gramo al día. ¿Cuánto es 1 gramo al día, Pati? Para hacerlo como más práctico, una cucharadita, una deditos. Una michita. 3 deditos. 3 deditos. También se puede recomendar la sal en la cocción.
evitar el salero de la mesa para evitar así los excesos. Entonces, ¿qué la sal de alimentos hoy cocción, día encontramos con demasiado sodio? como ya lo veíamos en la nota, los alimentos que tienen mayor contenido de sodio son aquellos que son preservados. Por ejemplo, todos los enlatados, las bebidas carbonatadas, todo lo que se use preservado tiene una gran cantidad de sodio. Entonces, si nosotros vemos en la etiqueta que tiene más de 5% de sodio, ya ese se considera un alimento elevado en sodio. Más del 5%, o sea que ojo, hemos hablado en muchas ocasiones acá que tendríamos que aprender a leer etiquetas, que realmente era qué más tenemos que buscar, las grasas trans. Las grasas trans, las grasas saturadas, la cantidad de porciones, porque muchas veces nos podemos equivocar en ese aspecto también. Cantidad de porciones. Bueno, la verdad es que el plato del niño, ¿cuál es la cantidad? Porque hay los niños van creciendo. Y media vez llegan a adolescentes, empiezan a darles como que la misma cantidad del adulto. Y luego esto se ve respaldado bajo aquella premisa de que es que están creciendo. Entonces, y se comen y se repiten, ¿y cuál es la cantidad idónea la que deberían de estar comiendo? Dependiendo de los requerimientos de cada niño. Cada niño puede ser diferente. Por ejemplo, un niño puede hacer deporte, otro niño no puede hacer deporte. Entonces volvemos no solo a la cantidad de la comida, sino que a la calidad del alimento que le estamos dando a nuestros niños. Por ejemplo, no es lo mismo que nos comamos 2 tortillas o un pan integral o un arroz integral. Estamos aportando prácticamente lo mismo en calorías, pero la calidad del alimento es mucho mejor. Entonces, cuando vamos creciendo es muy importante cuidar la calidad del alimento que se le está dando al niño. Pero para términos generales, el repetirse no está para ninguno, ni para el que hace el deporte, ni para el que hace, ¿o sí se puede? No, es preferible que se le sirva la porción adecuada desde un principio al niño para evitar que ya vayamos con ese hábito de siempre repetir. Ajá, para evitar que se ande repitiendo. Sí, porque ese hábito se va llevando hasta la vida adulta, definitivamente. Bueno, a ver, cuando ya tenemos la sospecha, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, doctor? Bueno, con un simple tensiómetro vemos los valores de presión arterial y si encontramos valores por encima de la percentila 95 para la edad, la talla y el peso del paciente, nosotros vamos a clasificar como hipertensión arterial. Pero existe hoy día el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el MAPA, que nos puede decir a través de una medición continua en 24 horas cuál es el valor de la presión que maneja en promedio, en qué momento tiene sus picos más altos de presión arterial o incluso en qué momentos el paciente puede tener valores por debajo de la percentila 95. Entonces, esto a nosotros nos sirve como una herramienta para saber tomar una conducta terapéutica. Cuando se identifica la presión arterial elevada, debemos de buscar la causa, porque como lo mencionaba al inicio del segmento, la presión arterial en la edad pediátrica es secundaria. ¿Cuántos pacientes hipertensos hemos visto nosotros que tienen coartación de la aorta? Son manejos de antihipertensivos, que mala respuesta al medicamento y lo que tiene es un problema congénito que se repara haciendo una cirugía o por cateterismo cardíaco. Entonces, debemos de saber dirigir nuestra batería de exámenes y el uso de los recursos auxiliares de diagnóstico. Debemos descartar enfermedades renales, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, es decir, debemos saber orientar para que al final todo este número de exámenes formen un rompecabezas que nos ayude a tomar forma y que nos lleve a tomar la mejor conducta terapéutica en base al nivel de evidencia y la clase de recomendación que está descrita en los estudios hoy día reportados. Por lo tanto, se dice, ¿cuántas tomas de presión arterial elevada tengo que encontrar en un niño para hacer diagnóstico? Sería, Mario. Estamos hablando de 3 y estamos hablando también la forma en que hay que tomarla. Los lactantes generalmente en el bracito derecho acostados y que cubre el 40% del brazo. Y en los mayorcitos tiene que ser parado, ¿verdad? Parado. ¿Y a los adolescentes igual parado? Igual. En los adolescentes ya puede parado o sentado. Idealmente en las dos condiciones. ¿Y van a hacer 3 tomas en diferentes días, a la misma hora, con el mismo tensiómetro? ¿Puede ser diferente tensiómetro siempre? No, tendría que ser con las mismas condiciones, ¿verdad? 3 tomas para hacer el diagnóstico. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos con más de Salud TV.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Hipertensión infantil es el tema de hoy. Y saben, existen también cierta relación entre algunos medicamentos que son administrados y, por qué no decirlo, también el consumo de drogas se puede asociar a un incremento de la presión arterial. Veamos la siguiente nota que nos habla de ello y comentamos al regresar con nuestros especialistas. La hipertensión en los niños es una realidad. Esta puede estar vinculada a la administración de ciertos medicamentos, por ejemplo, el tratamiento para un problema renal o el uso indiscriminado de antibióticos. Esto conduce al mal funcionamiento renal que finalmente atraerá la enfermedad. Esto es porque se dispara la producción de una enzima conocida como renina, responsable del incremento en la presión arterial. Otro detonante de hipertensión infantil es el uso de medicamentos que contengan esteroides, aunque en este caso es transitoria y una vez que se abandona el tratamiento, el problema desaparece. Bueno, ahí menciona el uso de ciertos medicamentos, menciona antibióticos, pero ¿qué tal los antiinflamatorios, doctor? Es una buena pregunta, es una buena relación. Está descrito actualmente que el uso de los antiinflamatorios no esteroides produce hipertensión arterial. Y además, ya de todos es conocido que estos medicamentos como como el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, el acetaminofén, el paracetamol, pueden dar hipertensión, incluso de forma secundaria, porque hay una afectación del parénquima renal, un daño renal por el consumo excesivo de estos medicamentos. Importantísimo, entonces, usted que nos está viendo, por favor, no nos automediquemos. Ya hemos hablado millones de veces acerca de la automedicación, pero principalmente en los casos en la que la medicación es a nuestros niños. O sea, no vamos a darle por dolor cualquier cosa, siempre que por cualquier cosa hay que darle medicamentos, porque podemos nosotros mismos estar provocando un daño al parénquima renal y por lo tanto una hipertensión arterial. ¿Cómo vamos a escoger el tratamiento? A ver, vamos a ver cómo se inicia el tratamiento, o se comienza primero por condicionar los factores, o sea, disminuir los factores que están dando riesgo. ¿Cómo hacemos? Primero Primero hay que disminuir los factores de riesgo y hay que investigar. Entonces se hace un estudio de cada niño. Si ya tenemos el diagnóstico de hipertensión, tenemos que mandar una radiografía de tórax, un ecocardiograma, las pruebas de función renal, y en todo caso, si todo esto se va descartando, al final se puede hacer hasta una tomografía cerebral para ver si no hay ningún tumor. Entonces, cada caso es diferente, ¿verdad? Si ya vemos que ya hicimos el diagnóstico de hipertensión, entonces empezamos primero viendo con el ecocardiograma cómo está el corazón, para descartar coartación aórtica o otro tipo de anomalías, viendo el riñón, cómo está la función renal, si no hay pérdida de proteínas, pérdida de albúmina, que eso ya nos indica que hay un problema renal, y por último también el TAC cerebral. Hay que ver que cuando se toma la presión arterial, como ya vimos que los medicamentos pueden influir en la presión arterial, a la hora de que hacemos el diagnóstico hay que interrogar al paciente, a ver si no ha tomado algo que haya hecho que esa presión se aumente transitoriamente. Creo que los jóvenes están abusando también de bebidas energizantes, de analgésicos, de automedicación, y eso puede ser que nos dé un error al tomar la presión arterial. O no un error, sino que lo esté provocando, esté siendo autoprovocada la hipertensión arterial a través de los energizantes. Bueno, entonces un llamado a los padres que no permitamos que nuestros hijos tomen o abusen de estas bebidas energizantes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a ir? Hoy sí, Pati, si ya tengo un paciente hipertenso infantil, niño o adolescente, ¿cómo vamos a ir regulando esa dieta? Es muy importante que para el tratamiento nutricional nosotros tengamos en cuenta si la hipertensión es secundaria a. Si solo hablamos de hipertensión como tal, como ya lo veníamos hablando, hay que regular la cantidad de sodio, hay que trabajar si hay un problema de sobrepeso o obesidad para que esto disminuya y también favorecer a mejorar los valores de hipertensión.
Pero si la hipertensión es secundaria, por ejemplo, a una enfermedad renal, ya no solo vemos sodio, también vemos proteína, como ya lo mencionaba el doctor, también vemos potasio muchas veces por un problema cardíaco. Entonces, así se va a ir regulando la alimentación. Pero hablando en concepto general, lo primero es ir a regular a través de un índice de masa corporal infantil y porcentaje de grasa, el sobrepeso o la obesidad que el niño esté manejando. Luego, hacer una corrección de hábitos de alimentación que en lo personal, creo que hacerlo desde pequeños es muchísimo más fácil que ya en un adulto. También es muy importante que la familia se involucre, porque hablar de un diagnóstico de hipertensión en un niño es bastante complicado. También hay que tratarlo desde un punto de vista multidisciplinario, también con un psicólogo, por ejemplo, porque es un problema que también como choca mucho hablar de un problema de hipertensión. Y en cuanto a la alimentación, como ya lo veníamos mencionando, disminuir las azúcares refinadas, que es todo el pan blanco, el ejercicio de actividad aeróbica moderado. Hay que evitar, dependiendo de la evolución de la enfermedad, que sea un ejercicio competitivo o un ejercicio que canse mucho al niño. Eso lo tenemos que evitar, sino que hay que irlo como controlando o manejando. Evitar las grasas saturadas, los dulces, las grasas trans, que ya lo había explicado más o menos. Y eso sería más que todo como a grandes rasgos si solo hablamos de hipertensión. Ya si es secundario a una enfermedad, se va tratando de acuerdo a la enfermedad de base. Muy bien, ahora en nuestro país es frecuente una situación, y no me dejarán mentir, niños pequeñitos tomando café. ¿Qué tanto el café puede afectarles a nuestros niños en su presión arterial, doctor? Es una pregunta interesante. La cafeína es un estimulante, ya lo mencionaba el doctor Quintero, igual que las bebidas energizantes. ¿Cómo afecta? Pues incrementa la frecuencia cardíaca y eso va a incrementar el volumen latido. En términos generales, si está más taquicárdico el niño con mayor frecuencia, va a aumentar el trabajo del corazón y eso lo puede llevar a una hipertensión. También es bien interesante que muchas veces hay adolescentes que consumen sustancias prohibidas, alcohol, tabaco, y hoy día pues es una realidad el consumo de drogas. La cocaína, el crack, pueden producir también hipertensión, así es. La marihuana también. Así es que hay que tener mucho cuidado. Bueno, muy bien. Vámonos a una pausa comercial y regresamos ya con el último bloque de Salud TV. Vamos a hablar del tratamiento. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, hipertensión arterial infantil es el tema que hemos estado hablando en la última hora. Interesantísimo, hay mucho que hablar, pero realmente lo importante es, primero que nada, cómo yo como papá, usted que esté en casa, si tengo un niño de chiquito de cualquier edad o un adolescente, ¿cómo voy a sospechar o pensar, mi hijo puede tener la presión alta, mejor lo voy a llevar a que le tomen la presión, Mario? Bueno, habíamos visto en el segmento anterior que hay cosas que, por ejemplo, hablan por sí solas. Hablan por sí solas. Si el niño lo ve sentado en el sillón, ¿qué pasa? Estamos en algunos colegios tienen vacaciones ahorita, que lo ve sentado en el sillón, lo ve con sobrepeso, lo ve que ni siquiera se mueve para ir a jugar, para ir a alcanzar algo, ¿verdad? Entonces ya eso es una alerta. Si ve que abre la refrigeradora, solo saca jugos, o sea, refrescos carbonatados, que está mucho con las chucherías, golosinas, galletas. Entonces ya eso es un llamado de atención. Y ya cuando el niño ya presenta los síntomas, se fatiga, ya hay dolores de cabeza, ya hay dolor precordial, entonces ya se cansan al solo subir las gradas. Exacto, ya eso es algo que tenemos que llamar nuestra atención y ir a consultar. Bueno, muy bien, entonces eso es algo para sospechar. Si usted ve que el niño tiene sobrepeso y le está diciendo me duele la cabeza, no hace ejercicio, llévelo a consultar, que le tomen la presión, porque puede estar frente a un principio, o sea, que esté comenzando en ese momento el problema. Ahora bien,
¿cómo vamos a escoger el tratamiento, doctor? Es una buena pregunta. ¿Por qué es una buena pregunta? Porque no vamos a empezar de entrada a dar medicamentos a nuestros niños. Eso es un golpe moral para la familia y sobre todo para el niño. Decirle, estás hipertenso, vas a cambiar tu vida y ahora tomar medicamento de aquí a 15 años. ¿A dónde vamos a parar con eso? Entonces, yo creo que lo más importante es la dieta. Un papá una vez me decía, doctor, pero es que a mi hijo le gusta tomar sopa de pata, sopa de gallina, hamburguesa, pizza. Y le digo yo, bueno, ¿y en qué trabaja su hijo si tiene 10 años? No, no trabaja. ¿Quién se lo compra? Yo se lo compro. Entonces, nuevamente vuelvo a decir, papás, comamos sano, enseñémosle bien a nuestros hijos los hábitos de alimentación y cuando vamos a tomar la conducta o la decisión de dar tratamiento, lo vamos a hacer con dieta y ejercicio. Si esta persiste, pues vamos a indicar una serie de medicamentos que, si bien es cierto, nos van a ayudar a bajar la presión, pero tienen algún grado de efectos secundarios. Muy bien, entonces todos los medicamentos obviamente tienen efectos secundarios. Entonces, el escoger un tratamiento no es una receta de cocina para todos. Lógicamente el doctor tiene que escoger en base al tipo de presión arterial, al tipo de paciente y a los otros riesgos que se tenga, ciertamente. Así es. Ahora bien, es bien importante que nosotros entendamos que los niños, por muy gorditos, por muy bonitos que se vean gorditos, no es saludable, no está bien. ¿Cuánto es la comida rápida a la semana? Lo permitido, dijéramos, lo que se le puede permitir. Lo ideal sería no consumirlo. Eso sería lo ideal. En un mundo ideal. Pero también ideal. son niños, entonces nosotros tenemos que también utilizar un poquito nuestra imaginación y ser creativos. Por ejemplo, yo le puedo dar a un niño una hamburguesa casera, pero es muy diferente a darle una hamburguesa de un establecimiento de comida rápida. En cuanto a calorías, en cuanto a aceites, en cuanto a todo lo que se utiliza, es muy diferente porque en una casera yo puedo cuidar la calidad del alimento que le estoy dando. Entonces hay que ser un poquito más inteligentes y decir, no vas a poder comer hamburguesa, no vas a poder comer pizza, sino muy bien, la vamos a hacer en casa e involucrar al niño a que participe en ese proceso, porque ya él es parte de su alimentación y aprende desde pequeño a seleccionar muy bien sus alimentos. Ok, los menús vienen la hamburguesa, las papas y soda. Y todavía lo agrandan, ¿verdad? ¿Qué hay de la papa? Las papas fritas. Como ya le explicaba anteriormente, sobre todo una papa frita de un establecimiento no es que ellos van a cambiar el aceite cada vez que se fríe. Es el mismo aceite trasegado. Es el mismo aceite y eso lo convierte en una grasa trans que es muchísimo más dañina que una fritura una primera vez. No estoy diciendo que nunca en su vida un niño va a poder comerse una papa frita, pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo freírla con un aceite de buena calidad en mi casa, que solo lo voy a usar esa vez. Que solo lo voy a usar esa vez, exacto. De un establecimiento de comida rápida que pasó días. Y también pues no vamos a estar consumiendo este tipo de alimentos tan frecuentemente, ¿verdad? Eso es cierto. A ver, Mario, tus recomendaciones finales. Bueno, la recomendación, como muchas enfermedades, lo mejor es la prevención. Y la prevención es mediante dieta y ejercicio y además consultar a tiempo. No vale consultar después de que tenemos ya los problemas. Repito su mensaje final a la población, doctor. Bueno, como ya se mencionó, podemos decir que en resumen es una enfermedad que puede ser prevenida, no es una enfermedad que se deba a cuestiones propiamente de la edad pediátrica, siempre son secundarias y lo más importante, papás, es acudir a su médico de cabecera para investigar la presión arterial y de ahí tomar una buena decisión en el tratamiento. Muy bien. Recuerde, mejor diga, pobrecito, está chiquito y no se puede cuidar, en lugar de decir, pobrecito, quiere una hamburguesa, se la voy a comprar. Creo que ese es el mensaje que les tiene que quedar hoy día. No me queda más que agradecerles, de verdad, Mario. Gracias. Muchísimas gracias, Pati, doctor. De verdad, un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana vamos a hablar de ese trastorno en el sueño tan terrible para quien lo padece, el insomnio. Por hoy les dejo el mensaje ya, dijimos, no más comida rápida y que Dios me los bendiga.
Para evitar la hipertensión en nuestros niños es necesario seguir los siguientes consejos. Chequéalo con regularidad. En muchas ocasiones las personas no saben que tienen hipertensión por no medirla periódicamente. Modifica su dieta, especialmente reducir la cantidad de sal que consumen, la mayoría de la cual procede de los alimentos procesados. Debes incluir una alimentación balanceada que cumpla con todas las vitaminas y minerales que necesita. Motívalo a ejercitarse. Mayormente esta enfermedad se desarrolla por el sobrepeso y reduciendo este por medio de la actividad física lo ayudarás a prevenirla. Recuerda que ante los primeros síntomas que presente tu hijo respecto a esta patología debes consultar con un especialista.